Al examinar muestras pequeñas de rocas de acumulación, se puede observar ciertas variaciones en las propiedades físicas de la roca, de gran interés para un ingeniero químico petrolero. El propósito del presente trabajo no es el de hacer un estudio completo de los análisis de núcleos o de las pruebas que se realizan en estos, sino más bien el de presentar el significado de los términos empleados, de los métodos de análisis y de los resultados en términos de funcionamiento esperado del yacimiento. La caracterización de un yacimiento es un proceso de amplia base científica, en el cual son aplicados diversos conocimientos sobre ingeniería, para así interpretar lógicamente todos los datos y características del yacimiento, mediante herramientas y técnicas modernas. En otras palabras, es el conjunto de productos orientados a la definición y al estudio de las características geológicas, petrofísicas y dinámicas que controlan la capacidad de almacenamiento y de producción de los yacimientos petroleros, así como la cuantificación del volumen de hidrocarburos. También se incluye la definición de las estrategias y alternativas de explotación de los yacimientos, con el propósito de apoyar los planes de operación para optimizar la explotación del área de estudio, incrementando las reservas o la producción de los mismos. Un análisis petrofísico, que es lo que nos interesa, consiste en estudiar las propiedades de las rocas y su relación con los fluidos que contienen en estado estático. Algunas de las propiedades físicas y texturales de las mismas pueden ser medidas en el laboratorio analizando sus núcleos. Una interpretación petrofísica de las rocas está basada en la aplicación de un método adecuado, dependiendo del tipo de formación y empleando ecuaciones que relacionan las características de la formación para determinar algunos, entre los cuales están arcillosidad, porosidad efectiva, intervalos permeables, espesor de arena neta, profundidades de los intervalos de interés y localización de los contactos entre fluidos. Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Diego Armando Martínez Jiménez y haré mención de algunas propiedades petrofísicas que caracterizan a un yacimiento. Como primer propiedad petrofísica tenemos la porosidad. La porosidad es la característica petrofísica más conocida de un yacimiento. Es una medida de la capacidad de almacenamiento de fluido que posee una roca y se define como la fracción del volumen total de la roca que corresponde a espacios que pueden almacenar fluidos. Como el volumen de espacios disponibles para almacenar fluidos no puede ser mayor que el volumen total de la roca, la porosidad es una fracción y el máximo valor teórico que se puede alcanzar es 1. Para meternos más de fondo en el tema de la porosidad, ahora hablaremos acerca de la distribución de los poros en las rocas. Las rocas sedimentarias consisten de granos de materia sólida de variadas formas que constituyen lo que se denomina matriz o esqueleto y los cuales están más o menos cementados. También consisten de espacios vacíos entre los granos, llamados poros, en los cuales se pueden alojar fluidos como agua o petróleo. A su vez también puede albergarse gas y además circular en este espacio. La clasificación de la porosidad. La porosidad de una roca puede ser clasificada de dos maneras. En primer lugar, según la comunicación de sus poros, y en segundo lugar, según su origen y tiempo de depositación. Ahora definiremos la comunicación entre los poros. La porosidad efectiva. También se le llama porosidad útil, la misma que es la fracción del volumen total correspondiente al volumen de poros conectados entre sí. Es la que se mide en la mayoría de los porosímetros y es en realidad la que interesa para las estimaciones de petróleo y gas en sitio. La porosidad efectiva es una función de muchos factores litológicos,
Los más importantes son tamaño de los granos, empaque de los granos, cementación, meteorización, lixiviación, cantidad y clases de arcilla y estado de hidratación de las mismas. Porosidad absoluta es la fracción del volumen total correspondiente al volumen de poros conectados o no entre sí. Una roca puede tener una porosidad absoluta considerable y aún no tener conductividad a fluidos debidos a la falta de intercomunicación de los poros. Porosidad residual. Esta porosidad corresponde a la diferencia entre las dos porosidades anteriores. Esto quiere decir que la porosidad residual es igual a la porosidad absoluta menos la porosidad efectiva. Ahora, continuamos con la clasificación de la porosidad según su origen y tiempo de depositación. Porosidad primaria es aquella que se desarrolla u origina en el momento de la formación o depositación del estrato. Los poros formados en esta forma son espacios vacíos entre granos individuales de sedimento. Porosidad secundaria es aquella que se forma a posteriori debido a un proceso geológico subsecuente a la depositación del material del estrato o capa. Esta porosidad puede ser porosidad en solución, la cual significa que es la disolución de material sólido soluble constitutivo de las rocas. Porosidad por fractura. Esta es originada en rocas sometidas a varias acciones de diatrofismo. Las fracturas también contribuyen a la generación de porosidad secundaria. Después de producirse la deposición de sedimentos y originarse la roca, esta se puede encontrar sometida a procesos geológicos de deformación originados por actividades tectónicas que pueden generar fisuras o desplazamientos de los granos que conforman la matriz de las rocas. Estas fracturas originan un aumento en el volumen de espacios que pueden contener fluidos, lo que se traduce en un aumento en la porosidad. Porosidad de dolomitización, proceso mediante el cual las calizas se convierten en dolomitas, las cuales son más porosas. Los empaques de granos que presentan las rocas con porosidad secundaria son en general del tipo romboedral, aunque es frecuente encontrar sistemas porosos de morfología compleja. Porosidad total corresponde a los llamados yacimientos de doble porosidad y no es más que la suma de la porosidad primaria más la porosidad secundaria. Factores que afectan la porosidad. Entre los factores que afectan la porosidad de la roca se encuentran tipo de empaque, presencia de material cementante, geometría y distribución del tamaño de los granos, presión de las capas suprayacentes. Bien, ahora definiremos tipos de empaque. El empaque geométrico es la forma en la que los granos que forman la roca se agrupan. Todos los granos son esféricos y del mismo tamaño. La porosidad se reduce cuando el tamaño de los empaques geométricos no es uniforme. Si modificamos la disposición espacial de las esferas, podemos obtener los siguientes tipos de empaque. Número 1. Cúbico. Número 2. Ortorrómbico. Número 3. Tetragonal esfenoidal. Número 4. Romboedral. El empaque cúbico es el arreglo de mínima compactación y por lo tanto máxima que presenta la mínima porosidad. Los ejes entre las esferas forman entre sí ángulos de 90 grados. Al calcular la porosidad de una roca que representa un empaque cúbico, se obtiene un valor de porosidad de 47.64%. El empaque
ortorrómbico presenta una porosidad de 39.54%, la misma que es inferior al empaque del cúbico. Esta disminución en la porosidad se debe a una reducción en el volumen poroso del sistema, ya que parte de las esferas ocupan un volumen que anteriormente estaba vacío. El empaque tetragonal esfenoidal. Los ejes de las esferas forman en todos los sentidos ángulos de 60 grados entre sí. Y luego de aplicar las propiedades geométricas respectivas, se obtienen que sus grados son de 30.19%. El empaque romboédrico o romboedral es el arreglo de máxima compactación debido a su configuración geométrica. En el análisis del empaque de los granos es de particular interés el hecho de que el radio se cancela y la porosidad del empaque de esferas uniformes es una función del empaque solamente, es decir, la porosidad no está en función del radio de las partículas. Presencia de material cementante. Los granos que conforman la matriz de la roca se encuentran unidos entre sí por material cementante, el cual se encuentra compuesto principalmente por sílice, carbonato de calcio y arcilla. La presencia de material cementante afecta la firmeza y compactación de la roca, por lo tanto afecta la porosidad de la misma. A medida que aumenta la cantidad de material cementante, la porosidad del sistema disminuye, debido a que este material se aloja en los espacios disponibles para la acumulación de fluidos. Por esta razón, la porosidad de arenas no consolidadas es mucho mayor que la porosidad de arenas altamente consolidadas o compactadas. Geometría y distribución del tamaño de los granos. Dependiendo del ambiente depositacional en el cual se originó la roca, los granos que conforman la roca presentarán una determinada distribución en su tamaño. Esta variación en el tamaño de los granos se conoce como escogimiento. La forma de los granos es un factor importante que afecta la porosidad de las rocas. Un sistema compuesto por granos perfectamente redondeados presentará una porosidad mayor que en un sistema formado por granos alargados o no redondeados. Los cambios en los granos se deben a procesos de compactación y diagénesis. Presión de las capas suprayacentes. Otro factor que altera la porosidad es la compactación mecánica, originada por la presión de sobrecarga, la cual es ejercida por el peso de las capas suprayacentes de la roca. A medida que aumenta la profundidad, la presión ejercida por la columna de sedimentos aumenta. Esta genera una fuerza que tiende a deformar los granos y reducir el volumen de espacios vacíos. Por lo tanto, se origina una reducción en la porosidad. Procedimientos para medir la porosidad. Los métodos empleados para determinar la porosidad experimentalmente se pueden dividir en dos clases: los diseñados para medir la porosidad efectiva y aquellos para medir la porosidad absoluta. A continuación se presenta un breve resumen de algunas técnicas de medición usadas para determinar la porosidad de una roca. Entre ellas se encuentran técnicas de medición de la porosidad de una roca en el laboratorio. Las técnicas de medición en el laboratorio consisten en determinar dos de los tres parámetros básicos de la roca: volumen total, volumen poroso y volumen de los granos. Para ello se utilizan núcleos de rocas, los cuales son obtenidos durante la etapa de perforación del pozo. La medición de la porosidad es realizada generalmente en tapones de núcleos,
los cuales muestran un diámetro pequeño, extraído del núcleo o corona, utilizando herramientas de corte especiales. Una segunda propiedad petrofísica que caracteriza a un yacimiento es la permeabilidad. La permeabilidad de una roca de acumulación puede definirse como la facultad que la roca posee para permitir que los fluidos se muevan a través de la red de poros interconectados. La unidad de la permeabilidad es el Darcy, en honor a Henri Darcy, un ingeniero hidráulico francés que fue el primero que realizó estudios relacionados con el flujo de fluidos a través de medios porosos. Al Darcy se le puede definir de la siguiente manera. Se dice que un reservorio tiene la permeabilidad de un Darcy cuando un fluido de una sola fase de un centipoise de viscosidad y que llena totalmente el medio poroso fluye a través de él con una velocidad de 1 centímetro por segundo. Permeabilidad. La permeabilidad de una roca de acumulación puede definirse como la facultad que la roca posee para permitir que los fluidos se muevan a través de la red de poros interconectados. Si los poros de la roca no están interconectados, no existe permeabilidad. Por consiguiente, es de esperar que exista una relación entre la permeabilidad de un medio y la porosidad efectiva, aunque no necesariamente con la porosidad absoluta. Los factores que influyen en la porosidad efectiva también influyen en la permeabilidad, es decir, el tamaño, la empaquetadura, la forma de los granos, la distribución de los mismos de acuerdo con el tamaño y el grado de litificación. Por otro lado, la cantidad, la distribución y clase de arcilla presente en la roca de acumulación tiene un efecto considerable sobre la permeabilidad a líquidos, especialmente si el fluido reacciona con las arcillas. Se considera que un flujo de gas no resiente con las arcillas, excepto tal vez por un poco de agua que pueda ser removida. La unidad de permeabilidad es el Darcy, en honor a Henri Darcy, un ingeniero hidráulico francés que fue el primero que realizó estudios relacionados con el flujo de fluidos a través de medios porosos. En 1856, Darcy publicó su trabajo, en el cual se describían estudios experimentales de flujo de agua a través de filtros de arena no consolidada, los cuales tenían como objetivo procesar los requerimientos diarios de agua potable en el pueblo de Dijon, Francia. Al Darcy se le puede definir de la siguiente manera. Se dice que un reservorio tiene la permeabilidad de un Darcy cuando un fluido de una sola fase de 1 centipoise de velocidad y que llena totalmente el medio poroso fluye a través de él con una velocidad de 1 centímetro por segundo y sometido a un gradiente de presión de 1 atmósfera por centímetro. Como el Darcy es una unidad relativamente alta para la mayoría de rocas productoras, la permeabilidad generalmente se expresa en centésimas de Darcy, es decir, milidarcys. Continuamos con tipos de permeabilidad. Existen 3 tipos de permeabilidad: la permeabilidad absoluta, la permeabilidad efectiva y la permeabilidad relativa. La permeabilidad absoluta se define como la capacidad que tiene una roca de permitir el flujo de fluidos a través de sus poros interconectados, cuando el medio poroso se encuentra completamente saturado por un fluido. La permeabilidad es medida en el laboratorio utilizando tapones de núcleos.
Si la roca no es homogénea, el análisis de núcleo completo proporcionará resultados más exactos que el simple análisis de tapones de núcleos. La permeabilidad efectiva. Cuando más de una fase se encuentra presente en un medio poroso, la capacidad que tiene una roca de permitir el flujo de cada una de las fases a través de dicho medio poroso se define como permeabilidad efectiva. La permeabilidad efectiva es menor que la permeabilidad absoluta. La sumatoria de las permeabilidades efectivas siempre es menor que la permeabilidad absoluta, debido a las siguientes razones. Número 1. Algunos canales que normalmente permiten el flujo cuando existe una sola fase son bloqueados cuando dos o más fases se encuentran presentes en el medio poroso. Por ello, el número total de canales que permiten el flujo se reduce y la capacidad que tiene la roca de permitir el flujo de fluidos es menor. La presencia de interfaces entre los fluidos que saturan el medio poroso implican la presencia de tensiones interfaciales y presiones capilares. Por lo tanto, se generan fuerzas que tienden a disminuir la velocidad de flujo de los fluidos a través del medio poroso. Igualmente, la permeabilidad efectiva se mide en darcies o milidarcies, como en el caso de la permeabilidad absoluta. Continuamos con permeabilidad relativa. La razón entre la permeabilidad efectiva y una permeabilidad total se define como permeabilidad relativa. La permeabilidad relativa depende de las características tanto del medio poroso como de los fluidos que saturan el medio, así como el grado de saturación que está presente. Este tipo de permeabilidad se expresa en porcentaje o fracción de la permeabilidad absoluta, o en otros casos se presenta en función a la saturación de algún fluido, por ejemplo, el agua a ciertas condiciones conocidas. Yo soy el ingeniero David Jesús Hernández Jiménez y les voy a hablar acerca de la tercera propiedad petrofísica llamada capilaridad. La capilaridad es la propiedad petrofísica de los fluidos, por la que ellos pueden avanzar a través de un canal minúsculo. Esto debido a que la fuerza intermolecular o cohesión intermolecular es menor a la fuerza de adhesión del líquido. Un instrumento comúnmente utilizado para medir la capilaridad es el tubo capilar, de forma que la parte inferior del tubo capilar se coloca de manera vertical en el líquido que nosotros deseamos analizar. En los yacimientos petrolíferos es comúnmente localizado esta situación, debido a que los instrumentos porosos tienen una forma con un tubo de diámetro muy pequeño, en los cuales se van a encontrar los fluidos como el petróleo y el gas. Capilaridad. La capilaridad es una propiedad física de los fluidos, por la que ellos pueden avanzar a través de un canal minúsculo, debido a que la fuerza intermolecular entre sus moléculas es menor a la adhesión del líquido con el material del tubo de líquido. Este sigue subiendo hasta que la tensión superficial es equilibrada por el peso del líquido que llena el tubo. Un aparato común usado para demostrar la capilaridad es el tubo capilar. Cuando la parte inferior de un tubo de vidrio se coloca verticalmente en un líquido como el agua, se forma un menisco cóncavo. La tensión superficial succiona la columna líquida hacia arriba hasta que el peso del líquido sea suficiente para que la fuerza gravitacional sobreponga a las fuerzas intermoleculares. En los yacimientos petrolíferos, esta situación se presenta a menudo debido a que los sistemas porosos son tubos de diámetro muy pequeño, distribuidos directamente en el medio y donde por lo general
se encuentran más de un fluido immiscible en fases bien diferenciadas, tales como es el caso del petróleo, gas y agua. Presión capilar. Es el resultado combinado de los efectos de la tensión superficial e interfacial entre la roca y los fluidos, el tamaño y la geometría de los poros y la humectabilidad del sistema. En los procesos de recuperación mejorada, se tiene un proceso de desplazamiento de fluidos immiscibles, en los cuales existe una diferencia de presión entre las fases. Esta diferencia de presión se conoce como presión capilar. De las curvas de presión capilar se puede obtener lo siguiente: porosidad efectiva, saturación irreductible de agua, variación de la saturación de agua por encima del contacto agua-petróleo. Deducir por correlaciones la permeabilidad absoluta de muestras irregulares o ripios. Y por último, posible mojabilidad y ángulo de contacto si una roca es mojada por el agua o el petróleo. Las curvas de presión capilar obtenidas de núcleos constituyen una forma de medir la distribución del tamaño de los poros. Tales curvas se obtienen de la inyección del mercurio en el núcleo conteniendo aire o la inyección de petróleo en la muestra cuando ésta contiene agua. En estos métodos, la cantidad de fluido que entra en el sistema poroso mediante una presión externa medida, el volumen y la presión determinan un punto en la curva de presión capilar. La presión capilar se incrementa y un nuevo valor de la cantidad de fluido inyectado es medido. En esta forma se obtiene suficiente información para determinar una curva que relacione volumen y presión. Esta curva de presión capilar puede ser interpretada como una medida de distribución del tamaño de los poros presentes en el núcleo, es decir, el volumen de fluido que entra en la roca a una determinada presión es igual al volumen de poros que tiene un determinado tamaño a la presión usada. El máximo volumen de fluido entrante a la presión máxima puede ser considerado como el valor de porosidad efectiva. Una cuarta propiedad petrofísica es la tortuosidad, la cual es una característica que representa lo tortuoso que puede llegar a ser una curva, es decir, el grado de vueltas y rodeos que ésta puede tener. El grado de tortuosidad de los canales porosos dificulta la filtración de los fluidos como son el líquido y el gas, lo que a su vez ocasiona que también se reduzca la permeabilidad. Cuanto mayor es el grado de tortuosidad de estos canales porosos, mayor es la probabilidad de que el petróleo se almacene en las rocas. La tortuosidad. La tortuosidad es una característica que representa lo tortuoso de una curva, es decir, el grado de vueltas o rodeos que tiene. La tortuosidad de los canales porosos dificulta la filtración de los líquidos y gases, por lo tanto, reduce su permeabilidad. Es evidente además que cuanto mayor sea la tortuosidad de los canales, tanto mayor es la probabilidad de dejar petróleo en la roca. En el proceso de su desplazamiento será por el agua. Si se considera una muestra de roca con un camino poroso interconectado, se puede definir la tortuosidad de la roca como: tortuosidad es igual a la longitud del camino electrolítico equivalente sobre la longitud de la muestra de roca. Soy el ingeniero Heriberto Ramos Rueda y a continuación le voy a hablar de la quinta propiedad petrofísica de un yacimiento.
Esta es humectabilidad o mojabilidad. Esta es la tendencia de una superficie sólida a dejarse mojar preferencialmente por un fluido en presencia de otros, con los cuales es inmiscible. El fluido que se adhiere sobre la superficie se denomina fase humectante. Continuamos con humectabilidad o mojabilidad. Esta es la tendencia de una superficie sólida a dejarse mojar preferencialmente por un fluido en presencia de otros, con los cuales es inmiscible. El fluido que se adhiere sobre la superficie se denomina fase humectante. En yacimientos de hidrocarburos, usualmente agua o aceite, son las fases humectantes. El ángulo de contacto es usado como una medida de la humectabilidad y está comprendido entre los 0 y 180 grados. Según el ángulo de contacto de adherencia tenemos lo siguiente. Si el ángulo es igual a 90 grados, es una roca con humectabilidad neutra, lo que significa que el sólido no presenta preferencia por agua o aceite. En cambio, si el ángulo es menor a 90 grados, estamos hablando de una roca hidrófila, también conocida como humectable al agua. Esto quiere decir que el agua tendrá a entrar más en contacto con la superficie sólida que el aceite. Por su parte, si el ángulo es mayor a 90 grados, estamos hablando de una roca oleófila, o también conocida como roca humectable al petróleo. Esto quiere decir que la gota de agua se contrae para evitar el contacto del sólido. Los factores que controlan la humectabilidad en el yacimiento son los siguientes. Número 1. Composición de las superficies minerales. Número 2. Naturaleza del petróleo. Número 3. Saturación inicial de agua. Número 4. Química de la salmuera. Número 5. Distribución de tamaño de poro. Y por último, número 6. Cambios de presión, temperatura y composición. Como sexta propiedad petrofísica de un yacimiento es la tensión superficial. Esta es la resistencia que presenta un líquido o la ruptura de su superficie. Esta fuerza es causada por la diferencia entre las fuerzas moleculares de un vapor y el desequilibrio de estas fuerzas. El término de tensión superficial es utilizado en el caso cual la superficie está en un líquido y su vapor o aire. Si la superficie está entre dos diferentes líquidos o entre un líquido y un sólido, es utilizado el término de tensión interfacial. La tensión superficial entre el agua y el aire a temperatura ambiente está alrededor de 73 dinas sobre centímetros. La tensión interfacial entre el agua e hidrocarburos puros está a temperatura ambiente alrededor de 30 a 50 dinas sobre centímetros. Tensión superficial e interfacial. La tensión superficial es la resistencia que presenta un líquido a la rotura de su superficie. Esta fuerza es causada por la diferencia entre las fuerzas moleculares del vapor y de la fase líquida, y también por el desequilibrio de estas fuerzas en la interfase. El término tensión superficial es utilizado para el caso en el cual la superficie está entre un líquido y su vapor o aire. Si la superficie está entre dos diferentes líquidos o entre un líquido y un sólido, es utilizado el término tensión interfacial. La tensión superficial entre el agua y el aire a temperatura ambiente está alrededor de 73 dinas sobre centímetros.
La tensión interfacial entre el agua e hidrocarburos puros está a temperatura ambiente alrededor de 30 a 50 dinas sobre segundos. Saturación de fluidos. Es cada uno de los fluidos presentes en un punto del yacimiento en determinada proporción respecto al volumen total de los poros. A este valor porcentual lo denominamos saturación del fluido. Esto es igual al porcentaje de la saturación del petróleo más el porcentaje de la saturación de gas libre más el porcentaje de saturación de agua. Todo esto dará un total del 100%. La saturación de petróleo incluye todo el gas disuelto en el petróleo, mientras que la saturación de gas consiste solo de gas libre. Todo reservorio de hidrocarburo contiene algo de agua. Sin embargo, al menos que la saturación de agua exceda un valor llamado la saturación crítica de agua, la fase de agua es inmóvil y no será producida. El agua dentro de los poros es llamada intersticial. El término agua cognata es usada para denotar agua que fue depositada simultáneamente con los sedimentos. Determinación de los fluidos en un yacimiento. Esto se realiza mediante registros eléctricos, neutrón, FDC, entre otros, que permitan identificar los fluidos contenidos en el yacimiento. A su vez, en el laboratorio con los métodos de la retorta y de extracción por solventes. Aplicación de saturación de fluidos. La aplicabilidad de esta medición es muy dependiente del reservorio. En términos generales y solo como herramienta orientativa puede establecerse que, con fluidos de perforación en base agua, todas las saturaciones resultan alteradas, excepto en zonas de petróleo residual, donde la SOR puede resultar de interés en la evaluación de eficiencias de barrido. Con fluidos de perforación en base petróleo suelen obtenerse coronas de saturaciones de agua representativas de las soluciones del reservorio. En casquetes de gas puede ser de interés de evaluación de la saturación residual de petróleo en la corona. Por último, en formaciones de baja permeabilidad, donde la saturación de agua en el reservorio suele ser un valor estimado con poca exactitud, mediante estudios de invasión y salinidad en la corona puede establecerse la saturación del agua in situ, por una vía independiente. Por ello, puede emplearse trazadores en los fluidos de perforación. En conclusión, podemos decir que los principales parámetros físicos necesarios para la evaluación de un yacimiento mediante un análisis petrofísico son porosidad, permeabilidad, saturación de agua e hidrocarburos. El uso adecuado de las propiedades geométricas de los sistemas o arreglos en los que los granos se encuentran organizados constituye un factor muy importante a la hora de determinar teóricamente el valor de la porosidad, motivo por el cual se recomienda ser cuidadoso con los datos que se utilizan para así obtener un resultado fehaciente del cálculo de la porosidad. Sería recomendable que el estudiante maneje los conceptos y propiedades antes mencionados, ya que son muy básicos e importantes y nos ayudan a entender con mayor facilidad y de mejor manera temas y fenómenos que están relacionados con nuestra carrera.